El régimen militar comenzó el 11 de septiembre de 1973, mediante el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet. Este hecho fue financiado por Estados Unidos a través de Richard Nixon. Al concretarse con éxito, las Fuerzas Armadas establecieron la Junta de Gobierno, poniendo fin al gobierno de la Unidad Popular. La Junta de Gobierno estaba compuesta por César Mendoza, general director de Carabineros; José Torillo Merino, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Ley, comandante en jefe de la Fuerza Aérea; y Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército. Este gobierno enfrentó la crisis política chilena como un acto de guerra, ordenando a detener a dirigentes y adherentes de la Unidad Popular, junto con otros opositores, declarándolos ilegales. Otras medidas tomadas por la Junta Militar fueron la clausura del Congreso, el estado de sitio, la proscripción de los partidos políticos de la Unidad Popular, suprimió los cargos de elección popular y declaró en receso los partidos de derecha. El 21 de octubre de 1980 se promulga la nueva Constitución y sus principales características fueron el establecimiento de un régimen presidencialista, la designación de las autoridades del Estado, la proscripción de cualquier partido u organización política que se declarase marxista, el establecimiento de un complejo proceso para reformar el texto constitucional y, por último, la asignación de un rol tutelar de las Fuerzas Armadas del sistema político. El presidente de la República no podía remover a los comandantes en jefe de cada fuerza ni intervenir en los ascensos y retiros. Durante el régimen militar se implementó un nuevo modelo económico neoliberal, el cual buscaba el fortalecimiento del sector exportador de materias primas, considerado como el factor clave del crecimiento económico. Esta medida apuntaba a favorecer la privatización y reducir la participación del Estado. Gracias a la implementación de este modelo, se desarrolló el milagro chileno. La tasa de crecimiento en Chile llegó a casi un 8% y la inflación disminuyó notablemente. Este milagro se desarrolló gracias a los Chicago Boys, un grupo de economistas de la Universidad Católica, que después de haber estudiado en la Universidad de Chicago, regresaron a su país para realizar uno de los mayores cambios en materia económica. Dichos cambios están contenidos en el libro que posteriormente publican, El Ladrillo. Luego del milagro chileno, Chile vive una crisis económica que tiene como origen la multiplicación de la deuda externa y el sobreendeudamiento. Para superar esta crisis, los países latinoamericanos tuvieron que aceptar la aplicación de drásticas medidas estabilizadoras y de programas de ajuste estructural. Durante el régimen militar, el Estado comenzó a tener una función subsidiaria, lo que significa que el Estado pagaría una parte de los servicios, tales como salud y educación, y la otra parte de ellos ser pagada por las personas. Se promulgó un nuevo Código de Trabajo que disminuyó el poder de los sindicatos y se rediseñó la organización territorial y administrativa, con la creación de 13 regiones. Este proceso fue liderado por la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa. En temas de educación se vivió el proceso de municipalización de las escuelas, que implicó el traspaso de la administración y financiamiento de las escuelas a organismos dependientes de los municipios. El Estado aportaba a través de una subvención dependiendo del tipo de establecimiento y cantidad de alumnos. En temas de vivienda, el Estado comienza con la entrega de un subsidio habitacional, que consiste en una suma de dinero que el Estado entrega a la familia e inicia un programa de erradicación, que consiste en trasladar a algunas familias a la periferia de la ciudad. También se implementaron programas de erradicación de campamentos, que consistían en dotar a sus habitantes de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica. En la salud y seguridad social se estableció la municipalización de la salud primaria y se promovió la formación de instituciones de salud previsional, es decir, las ISAPRES. Se reemplazó el sistema de reparto solidario por una de capitalización individual. Se crearon las AFPs. Se promulgó un plan laboral, en el cual el Estado renunciaba a su rol de mediador en los conflictos entre empresarios y trabajadores. También acabó con el seguro de cesantía. Sin embargo, se implementaron planes de empleo de emergencia para mitigar los efectos de esta, como por ejemplo el programa de empleo mínimo y el programa de ocupación para jefes de hogar. Cabe mencionar la acción del gobierno de crear organizaciones especializadas cuya función era neutralizar a los miembros y simpatizantes del gobierno de Allende, así como los opositores al régimen. Se creó la DINA y posteriormente la CNI. La DINA dependía directamente de la Junta de Gobierno. Estaba integrado por miembros de distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Su actuación se vinculó con la detención, tortura y desaparición forzada de personas, junto con la comisión de atentados en el extranjero, como por ejemplo el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Argentina en 1974, o el ex canciller del gobierno de la Unidad Popular, Orlando Letelier, asesinado en Washington en 1976.
Aunque la DINA fue disuelta en 1977, el gobierno creó ese mismo día la CNI, que estaba compuesta tanto por miembros de las Fuerzas Armadas como por civiles. Esta organización también estuvo vinculada con los hechos cometidos por la DINA. Fue disuelta en 1990, un día antes que asumiera el primer gobierno democrático. Durante esta década se reactivaron y fundaron organizaciones que utilizaron acciones de violencia política en las jornadas de protesta como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Movimiento Juvenil Lautaro. En 1983 se iniciaron las primeras protestas en contra del gobierno, las cuales no solo buscaron demostrar el descontento por las medidas económicas, sino que manifestaron su oposición a las restricciones políticas impuestas. Tras la presión política y social que había, la Junta Militar permitió el retorno de algunos exiliados y suspendió parcialmente la censura informativa. Finalmente, el 5 de octubre de 1988 se realizó el plebiscito que consultaba a la ciudadanía si Pinochet continuaba o no en su cargo hasta 1997. Esta vez con la creación de un registro electoral y la existencia de un espacio gratuito de propaganda televisiva. Además, se autorizó la supervisión de extranjeros con el fin de velar con la transparencia. Finalmente, se concluyó con el triunfo del no con un 54% de los votos. A partir de entonces, la oposición y la derecha se prepararon para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Y con este hecho se puso fin al régimen militar, el cual duró 17 años.